¿Alguna vez te has preguntado si la Iglesia tiene algo que esconderte? Más aún, ¿algo que ha ocultado durante siglos? Exactamente. Y no nos detenemos aquí, porque puedo asegurarte que existen decenas de evangelios que hablan sobre Jesús, pero que fueron totalmente prohibidos, ocultados y considerados incluso peligrosos para la sociedad. Evangelios que muestran a un Jesús diferente, humano, político, cuestionador y hasta sarcástico. Escritos tan impactantes que fueron vetados de la Biblia. Pero ahora, después de tanto tiempo, están saliendo a la luz. En este video vas a descubrir por qué estos textos, conocidos como evangelios apócrifos prohibidos, fueron dejados fuera de la Biblia y qué es exactamente lo que esconden. Y atención, lo que vas a escuchar aquí puede sacudir un poco las verdades que te han sido impuestas y en las que siempre has creído. Si te gusta profundizar en temas e historias ocultas de la fe, textos misteriosos y curiosidades bíblicas que casi nadie conoce, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos muchas cosas que descubrir juntos. Y cada semana voy a traer nuevos videos al canal. Vamos a desenterrar muchos secretos perturbadores de la historia de la fe cristiana. Antes que nada, ¿sabes qué significa la palabra apócrifo? La palabra apócrifo viene del griego y significa literalmente oculto o escondido. En el contexto bíblico, pasó a utilizarse para describir todos los textos antiguos que intentaron formar parte de la Biblia, pero fueron rechazados por los líderes de la Iglesia. ¿El motivo? Traían visiones diferentes, a veces demasiado atrevidas, sobre Jesús, María, los apóstoles, e incluso sobre el mismo Dios. Hay evangelios apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero es en los evangelios del Nuevo Testamento donde aparecen las historias más perturbadoras. Existen más de 40 evangelios apócrifos catalogados, y los expertos creen que ese número podría superar los 100. ¿Y por qué fueron prohibidos? Simple. Porque contradicen la narrativa oficial. Porque presentan versiones de Jesús que no coinciden con lo que la Iglesia ha construido a lo largo de los siglos, y porque amenazaban la unidad y el control de la fe cristiana en los primeros años de la Iglesia. Lo interesante es que no todos estos textos fueron considerados heréticos desde el principio. Muchos eran leídos y respetados por grupos cristianos primitivos, como los ebionitas y los gnósticos. Estos grupos veían en Jesús a un maestro espiritual, o incluso a un profeta iluminado, pero no necesariamente a Dios encarnado, como fue definido más tarde, especialmente a partir del Concilio de Nicea, en el siglo IV. Es importante entender que la formación del canon de la Biblia, es decir, la selección de los libros oficiales, no fue algo automático o inspirado del cielo. Fue una construcción humana, histórica, marcada por disputas teológicas, políticas e incluso económicas. Y en esa selección, muchas cosas quedaron fuera. Inclusive evangelios que traían detalles sobre la infancia de Jesús, conversaciones secretas con los discípulos y hasta interpretaciones completamente diferentes de la crucifixión. Estos escritos, hoy conocidos como los evangelios apócrifos más perturbadores, sacan a la luz temas como la sexualidad, la traición, la justicia divina, el infierno, la venganza, e incluso profecías que muchos afirman que se están cumpliendo en este mismo momento. Son textos que incomodan, desafían e intrigan. Por eso fueron escondidos, silenciados y etiquetados como peligrosos. Pero ahora, con el avance de la arqueología y la tecnología, estos documentos están siendo redescubiertos, estudiados y traducidos. Y nosotros tenemos acceso a ellos. Es como si estuviéramos desenterrando una parte perdida de la historia del cristianismo, una Biblia paralela, secreta, que estuvo encerrada durante siglos. Si quieres descubrir más sobre estos textos, deja tu like en este video para que yo sepa que te gustan contenidos como este. Y prepárate, porque ahora quiero mostrarte cuáles son los 7 evangelios apócrifos más perturbadores de la Biblia. Algunos de ellos hablan de venganza divina, otros presentan a un Jesús completamente diferente, y algunos son tan escandalosos que ni siquiera la Iglesia moderna se atreve a mencionarlos en público.
Imagina descubrir que, para algunos de los primeros seguidores de Jesús, Él no era Dios, sino un hombre común, elegido por Dios para cumplir una misión extraordinaria. No parece algo que escucharías en un sermón tradicional, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que encontramos en uno de los evangelios apócrifos más antiguos y polémicos, el Evangelio de los Ebionitas. Este evangelio ocupa la 7ª posición en nuestro top de evangelios más perturbadores. Este texto, escrito por un grupo conocido como los Ebionitas, nos presenta a un Jesús completamente diferente del que estamos acostumbrados. Para ellos, Jesús no nació de forma milagrosa, no era el Hijo de Dios desde siempre, sino un hombre, justo, adoptado por Dios en el momento del bautismo. Y más aún, en su evangelio, José es, de hecho, el padre biológico de Jesús, y María no era virgen. Veían a Jesús como un líder político, casi revolucionario, destinado a liberar al pueblo judío, un Mesías terrenal, no celestial. Pero la sorpresa no termina ahí. El Evangelio de los Ebionitas aún trae un llamado curioso, un incentivo al veganismo radical. Así es, los Ebionitas rechazaban el consumo de carne, y esto aparece como uno de los pilares de fe en este Evangelio. Casi 2000 años antes de que el veganismo se pusiera de moda, ellos ya lo defendían como un estilo de vida espiritual. Este Evangelio fue considerado herético por los grupos que más tarde consolidaron la idea de la Trinidad, y la disputa entre quienes veían a Jesús como humano y quienes lo veían como Dios causó conflictos profundos dentro del cristianismo primitivo. Curiosamente, grandes pensadores de la historia, como Isaac Newton, John Locke y Miguel Servet, simpatizaban con esta visión más humana de Jesús. Ahora bien, si este primer evangelio te pareció impactante, espera a conocer el siguiente, que está en la 6ª posición de nuestra lista. El llamado Evangelio de la Venganza del Salvador parece sacado directamente de un guión de película épica. Aquí, Jesús no solo es crucificado, sino que es vengado de manera implacable. Después de su muerte, el emperador romano Tiberio es curado milagrosamente de un cáncer al aceptar a Jesús como Señor. En agradecimiento, envía tropas lideradas por Tito y Vespasiano para destruir Jerusalén. Una venganza brutal contra quienes condenaron a Jesús. En este evangelio, incluso Poncio Pilato paga por lo que hizo. Aunque se lavó las manos, es encarcelado y muere en prisión. La historia presenta una especie de justicia divina que nunca vimos en los evangelios canónicos. Un Jesús vengado, un final feliz para los seguidores que sufrieron al ver a su maestro siendo torturado injustamente. Y si este evangelio te pareció interesante y diferente, espera a conocer el siguiente texto, que ocupa la 5ª posición de nuestra lista, el Evangelio árabe de la infancia. Llena un vacío que muchos ya han notado. ¿Qué ocurrió en la infancia de Jesús? Los evangelios oficiales casi no hablan de eso, pero este texto sí. Habla de milagros, episodios curiosos e incluso de un detalle algo extraño. El prepucio de Jesús, tras la circuncisión, fue guardado por una mujer anciana en un frasco de nardo. Años después, ese mismo frasco habría sido usado por María Magdalena para perfumar los pies de Jesús. Es decir, el perfume que ella usó estaba hecho con el propio cuerpo de Cristo, años después. Estos evangelios no solo reimaginan a Jesús, nos obligan a confrontar una nueva imagen de Él, más humana, más política, y hasta con sed de justicia. Pero aún hay otros textos más enigmáticos, que hablan sobre el fin de los tiempos, y profecías que, créelo o no, parecen describir exactamente nuestro presente. Eso es lo que vas a descubrir si continúas aquí conmigo. ¿Y si un antiguo evangelio hubiera predicho algo que está ocurriendo ahora mismo? No estamos hablando de profecías vagas o alegorías que pueden interpretarse de 1000 formas, sino de una descripción directa de comportamientos e identidades que solo ganaron fuerza en nuestro siglo. El 4º evangelio de nuestra lista parece casi imposible, pero eso es exactamente lo que encontramos en el evangelio griego de los egipcios, uno de los textos apócrifos más enigmáticos y polémicos de todos. Este evangelio presenta un diálogo intrigante entre Jesús y Salomé,
quien le pregunta cuándo llegará el fin de los tiempos. La respuesta, en lugar de ser clara, es casi un código. Cuando dejen de avergonzarse y la vestidura del pudor sea rasgada. Cuando el hombre y la mujer sean una sola cosa, y lo masculino no sea masculino, y lo femenino no sea femenino. ¿Te suena familiar? Este pasaje ha sido interpretado por muchos estudiosos como una referencia directa a la fluidez de género y al no binarismo, conceptos que, hasta hace poco, ni siquiera existían con ese nombre. Hoy son tema central en debates sociales, culturales e incluso políticos. Para algunos, es una coincidencia. Para otros, una advertencia de que estamos viviendo tiempos proféticos. Y tú puedes creerlo o no, pero justamente ahí está la belleza de los misterios escondidos en textos prohibidos. Déjame tu opinión en los comentarios contándome si crees o no en los textos apócrifos. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque voy a traer muchos temas polémicos que nos sacan de la zona de confort, al menos para cuestionar lo que creemos saber. ¿Y sabes qué es lo más curioso sobre este pasaje enigmático del Evangelio griego de los egipcios? Jesús no condena la condición en el Evangelio, simplemente afirma que eso sucederá y que será una de las señales del fin. Un detalle que hace este texto aún más perturbador es el hecho de que fue escrito hace por lo menos 1800 años. ¿Cómo alguien de aquella época podría imaginar algo tan cercano a nuestra realidad actual? Pero no solo de profecías impactantes viven los evangelios apócrifos. Algunos de ellos introducen doctrinas profundas que influenciaron el pensamiento cristiano durante siglos, incluso sin formar parte de la Biblia oficial. Ese es el evangelio que ocupa la tercera posición en nuestra lista de los evangelios apócrifos más perturbadores. Es el llamado evangelio del descenso a los infiernos. Según este texto, Jesús, tras morir en la cruz, no permaneció inactivo durante los 3 días que estuvo muerto. Al contrario, habría descendido a los infiernos, o mejor dicho, al reino de los muertos, para predicar a los espíritus que allí estaban. Sí, incluso a los antiguos patriarcas y a los demonios. Esta idea puede parecer extraña, pero tuvo gran impacto en la tradición de la Iglesia Católica. Fue incorporada al llamado Credo de Atanasio, donde se declara que Cristo descendió a los infiernos. También dio origen a la doctrina del limbo, un lugar intermedio donde estarían las almas que murieron antes de la redención de Cristo. De acuerdo con este evangelio, durante esta jornada al mundo de los muertos, Jesús habría liberado algunas almas, incluyendo a 2 personas que fueron traídas de vuelta a la vida. Esto refuerza la imagen de un Cristo guerrero espiritual, que vence a la muerte no solo por su resurrección, sino por invadir el territorio del enemigo y tomar de regreso lo que es suyo. Es fascinante percibir cómo estos textos moldearon, incluso al margen del canon, muchos de los conceptos que hoy son aceptados en diversas tradiciones cristianas. Muestran que la historia de la fe es mucho más rica, compleja y llena de capas de lo que normalmente se nos cuenta. Y si hasta aquí ya descubrimos a un Jesús político, un vengador y un profeta que veía el futuro con detalles casi aterradores, prepárate, porque en los próximos minutos voy a revelarte los 2 evangelios más extremos de todos. Uno habla de ritos secretos y sexualidad sagrada que escandalizaron incluso a los primeros cristianos. ¿Y el otro? Reescribe por completo el papel del mayor traidor de la Biblia, Judas Iscariote. En ese texto, quizás no fue el villano, quizás fue el héroe. ¿Te lo imaginas? Lo que vas a escuchar ahora sobrepasa todos los límites de lo que muchos considerarían aceptable dentro de la fe cristiana. Si los evangelios anteriores ya fueron perturbadores, los 2 que vamos a explorar aquí, el evangelio de Eva y el evangelio de Judas, simplemente rompen todas las expectativas. Uno se sumerge en rituales secretos y sexualidad extrema. El otro reescribe por completo el mayor acto de traición de la historia. Comencemos con el más chocante, el evangelio de Eva, el número 2 de nuestra lista. Este texto se perdió casi por completo a lo largo de los siglos,
pero sabemos de su existencia gracias a los relatos de Epifanio de Salamina, uno de los padres de la Iglesia que dedicó parte de su obra a combatirlo. Y el motivo del combate era claro. Su contenido era escandaloso incluso para los estándares más liberales del siglo XXI. Según Epifanio, este evangelio era utilizado por una secta conocida como los borboritas, que promovían lo que llamaban comunión sexual. Dentro de sus prácticas, el coitus interruptus era celebrado públicamente, y el semen era recolectado, compartido e ingerido como símbolo de una nueva y distorsionada Eucaristía. Sí, escuchaste bien. Este acto era entendido como la representación más íntima y literal de la unión entre carne y espíritu. Para ellos, el cuerpo de Eva era sagrado, símbolo de la creación y del placer divino. El evangelio de Eva se volvió tan ofensivo para los cristianos primitivos que fue borrado de la historia con violencia. Sus fragmentos más suaves llegaron hasta nosotros, pero los más explícitos fueron perdidos o destruidos. Y tal vez sea mejor así. La simple idea de una comunión basada en rituales sexuales ya es suficiente para entender por qué este texto fue considerado uno de los más peligrosos y ofensivos en la historia de la fe. Pero si eso escandaliza, lo que viene a continuación puede impactarte aún más. Estamos hablando del Evangelio de Judas. El Evangelio que ocupa la posición número 1 en nuestra lista de los evangelios apócrifos más perturbadores. En este texto, que permaneció oculto durante siglos y solo fue traducido recientemente, Judas no es el villano. Es, en realidad, el único que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Como dije antes, puedes creerlo o no, pero nuestras dudas serán el combustible para buscar respuestas y crecer espiritualmente, analizando todas las versiones posibles. Esa es la belleza de nuestros estudios y análisis de textos bíblicos y evangelios apócrifos ocultos de la Biblia y prohibidos por la Iglesia. En el Evangelio de Judas, Jesús y Judas conversan a solas. Jesús lo llama mi discípulo favorito y le confía una misión que nadie más sería capaz de cumplir: entregarlo. La traición de Judas, en este caso, es parte del plan divino, un sacrificio consciente. Judas acepta ser odiado por generaciones, sabiendo que solo así Jesús podría ser crucificado, morir y cumplir el destino de la salvación. Más impresionante aún, en este texto, Jesús se ríe de los otros discípulos, llamándolos ignorantes. Dice que ninguno de ellos entendió nada. Solo Judas comprendió quién era él realmente. El traidor se convierte en el héroe, el maldito en el elegido. La narrativa se invierte por completo. Y ahí queda la pregunta: ¿cuántas verdades más fueron enterradas con el tiempo? ¿Cuántas preguntas tenemos que hacernos y cuáles son? Ayúdame en esta misión y deja en los comentarios tu sugerencia para buscar más verdades como esta. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar los próximos videos. Tú eres importante aquí y siempre lo serás. Quiero interactuar contigo. Piensa conmigo. Estos evangelios apócrifos prohibidos no son solo textos antiguos. Son puertas de acceso a una fe oculta, un cristianismo alternativo, paralelo, que nos obliga a enfrentar preguntas profundas. ¿Y si Jesús fuera más humano que divino? ¿Y si la sexualidad tuviera un papel sagrado en la fe original? ¿Y si el mayor villano de la historia fuera, en realidad, el único que comprendió la voluntad de Dios? Si llegaste hasta aquí, es porque también buscas la verdad. No la verdad superficial, sino la verdad que fue silenciada, olvidada, quemada, prohibida, escondida. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos evangelios apócrifos te perturbó e impactó más? Déjalo en los comentarios. Los misterios más oscuros de la fe cristiana necesitan ser estudiados, porque a veces, para encontrar la luz, es necesario sumergirse en las sombras. Nos vemos en el próximo video.